Le he titulado al mensaje Los propósitos de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue una muerte cualquiera, tenía propósito de parte de Dios. Y hoy quiero compartirle a usted rápidamente 7 propósitos por los cuales Jesús fue a la cruz y pagó el precio y tuvo que soportar todo lo que soportó para darnos ahora la vida que tenemos. Propósito número 1, apunte allí. Jesús fue a la cruz, Jesús murió para reconciliar al hombre con Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 verso 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, ¿mediante de qué? De la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Hay una realidad que no todas las personas la entienden, y es que la condición del ser humano sin Cristo es una condición de enemistad con Dios. Hay personas, y esto es uno de los que ahora es el arma más efectiva de Satanás en nuestros tiempos, y es convencer a las personas que se puede tener una relación con Dios sin necesidad de tener a Cristo en el corazón. Es por eso que usted va a ver personas por el mundo que para todo tienen a Dios en la boca, pero no tienen una relación con Jesucristo. Y la Biblia dice, claramente hablando, que fuera del Hijo, la relación del hombre con Dios es una relación de enemistad. Sin embargo, también la Biblia aclara que Dios quería reconciliarse con nosotros, pero esa reconciliación solamente podía venir a través de la muerte de su Hijo. Dice la Biblia que por medio de la muerte de Jesús nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y esto es algo, amados hermanos, que cambia totalmente lo que para nosotros es la manera en cómo nos acercamos a Dios. Una cosa es cuando nos acercamos a Dios como simpatizantes o como personas, por ejemplo, que más o menos creemos en los preceptos que Él ha puesto en su palabra, pero otra cosa es tener paz con Dios, es saber que Dios está ahí viéndonos ya no como enemigos, sino como personas que han sido reconciliadas con Él. Y esta reconciliación de los hombres con Dios se debe únicamente a la muerte de Jesucristo. Nada en este mundo, ni las obras, ni los santos, ni siquiera una vida con una conducta intachable puede reconciliar al hombre con Dios. Hay una sola cosa que reconcilia al hombre con nuestro Creador, y esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que van a ir por la vida pagando promesas, vistiendo santos, van a ir por la vida haciendo todo tipo de rituales para querer agradar a Dios, pero no se puede agradar a Dios, no se puede reconciliar con Dios si primero Jesucristo no es reconocido en su muerte y en su resurrección. La segunda cosa que hace por nosotros la muerte de Jesucristo es que otorga el perdón de los pecados. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14, y dice así: y que también nos ha librado, dice, del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, que dice, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Usted y yo, si no fuera sido por la muerte de Jesucristo, nuestra vida de pecado sería un récord que no pararía de contar. Pero Jesucristo nos perdonó nuestros pecados. Jesucristo quitó
por su muerte hemos quedado, nuestra deuda de nuestros pecados pasados quedaron totalmente limpios gracias a que Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Estoy segura con todo mi corazón de que si Cristo no hubiera entrado en mi vida en el momento que lo entró, que ha entrado, si la sangre de Cristo no limpiara nuestra vida, muchas de las cosas que hemos pensado hacer las hubiéramos hecho, nada nos hubiera detenido. Pero el hecho de saber que hemos sido perdonados, que hubo alguien que fue a la cruz, que murió, que pagó el precio, eso nos ha detenido de hacer muchas más cosas aberrantes delante de los ojos de Dios y delante de otras personas. La Biblia dice, si tú no perdonaras el pecado, dice la Biblia, ¿quién podría estar de pie? El ser humano tiene una capacidad para pecar espantosa, horrible. Nuestros pensamientos están muchas veces cargados de pecado. Nadie puede, un día va a poder estar delante de Dios y decir, Señor, yo nunca pequé. La Biblia dice, porque no hay justo ni siquiera uno solo. De hecho, hasta los niños pecan. Usted ya puede ver en la conducta de un niño allí cómo va creciendo y desarrollando también el pecado. Pero la muerte de Jesucristo es la que nos trajo el perdón de pecados a usted y a mí. Nosotros no somos perdonados por obras, no somos perdonados por una buena acción. Somos perdonados porque la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ser limpios de pecado, solo la sangre de Jesús. El tercer propósito que Dios tuvo para enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario es el siguiente: darnos un acceso al lugar santísimo. No se puede entrar a la presencia de Dios solamente orando, o no podía entrar a la presencia de Dios cualquier persona. En la antigüedad, Dios había hecho el templo de tal manera que separara una cortina del lugar santo del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote una sola vez al año. Nadie podía entrar. De hecho, el único que podía entrar y salir de ese lugar era Moisés, pero aparte de él nadie. Sin embargo, cuando Jesucristo murió, la Biblia dice que el velo se rasgó. Y entonces eso indicaba de que ahora tenemos acceso hasta la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Usted y yo podemos ir hasta la misma presencia de Dios, depositar nuestras oraciones al Señor, solo porque Él pagó el precio de la muerte. Mire lo que dice acá, Hebreos capítulo 10, verso 19. Hermanos, dice, puesto que con toda libertad, diga conmigo, con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario, hoy usted y yo podemos tener acceso a la misma presencia de Dios. El cuarto propósito por el cual Jesús vino y murió en la cruz del Calvario fue para destruir el imperio de la muerte. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo ha destruido ya el imperio de Satanás. Todavía hay cristianos que le tienen más miedo a Satanás que a Dios.
Hay cristianos que viven pensando todavía más en que el diablo les puede hacer algo. Pero de acuerdo a las Escrituras, en el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Satanás quedó derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Él ha quedado derrotado. Y la Biblia dice que por medio de la muerte de Jesucristo, todo el poder que Satanás tenía fue quitado. Y ahora nosotros podemos caminar con esa confianza, que hay todavía sobre nuestra vida un poder que va más allá del diablo. El diablo no puede tocar su vida. El diablo no tiene autoridad sobre su vida, porque esa autoridad Jesucristo la reclamó en la cruz del Calvario. Entonces, como cristianos, usted y yo siempre podemos andar seguros que la sangre de Jesucristo está sobre su cabeza, sobre su familia, sobre sus hijos. Y usted no tiene por qué andar en temor, porque dice la Biblia que por la sangre de Cristo el imperio, el dominio, la capacidad de Satanás de hacernos el mal ha quedado sin efecto. Amén. Amén. El número 5. El quinto propósito por el que Cristo vino a morir en la cruz fue para librarnos del temor a la muerte. El temor a la muerte es una realidad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice así: y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida, habían estado sometidos a esclavitud. En ese mismo pasaje, la Biblia dice que Dios nos ha librado del temor a la muerte. Es por eso de que cuando un cristiano tiene que enfrentar el luto de alguien que ha perdido, no lo enfrenta igual. O cuando un cristiano está en una cama o un lecho de muerte, no entra en ansiedad ni en pánico, porque sabe y puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y cuando pienso en la muerte, cuando pienso cada vez que se va un cristiano de este mundo, el cristiano puede tener una garantía que no lo tiene el que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y la garantía es de que la muerte está vencida. La garantía es que nosotros no podemos tenerle miedo a la muerte, porque sabemos que hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. La Biblia dice también que el que está en Cristo, dice, ya no muere. La muerte no tiene potestad sobre él. Podemos salir de este mundo, pero como le dijo Jesús al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De igual manera, los cristianos pueden tener esa seguridad. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser esclavos del temor a la muerte. Cada vez que pienso en la partida, por ejemplo, de personas que he amado, siempre pienso: es por un momento, lo volveremos a ver. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte eterna. Y la Biblia dice de que un día, dice, de toda raza, tribu y nación estaremos con el Señor celebrando en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Así que como cristianos, usted no puede ser una persona temerosa de la muerte. Y la Biblia dice: Él vino y murió para que aquellos que viven esclavos del temor a la muerte ya no vivan esclavos de eso. Cuando usted tenga que pasar un luto, entienda algo: que Jesucristo murió para que nosotros viviéramos. Jesucristo fue a la cruz para que nosotros tengamos vida eterna, para que tengamos vida, y que dice vida en abundancia. Amén. Aleluya. La sexta razón por la que nosotros celebramos la muerte de Jesucristo, un propósito de Dios en su muerte, fue también para hacernos siervos de Dios. Jesús murió para que usted y yo le sirvamos a Dios. Y quiero aprovechar esta oportunidad para alentarles a ustedes a no ser solamente oidor de la palabra,
a no conformarse con ser una persona que simplemente viene a la iglesia a nutrirse de la palabra, a alabar a Dios, sino que usted sirva al Señor. Porque mira lo que dice la Biblia en Hebreos 9:14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. La muerte de Jesucristo nos ha hecho siervos de Dios. Antes nosotros éramos siervos de Satanás. Éramos siervos, esclavos del pecado. Hacíamos, dice la Biblia, las obras de nuestro padre Satanás. Pero ahora fuimos hechos siervos de Dios. Y eso es algo que en su vida y en la mía tiene que marcarse. Que usted ya no es más un esclavo del mal, de Satanás. O ahora usted, por medio de la muerte de Cristo, es un siervo de Dios. Mi pregunta es: ¿está sirviendo usted al Señor? ¿Le sirve al Señor en su trabajo, en su escuela? ¿Le sirve al Señor en los llamados que Dios hace en su vida? La Biblia dice que Él murió para hacernos ahora a nosotros sus siervos. Y por último, también, y este es el que más llena mi corazón de esperanza, Jesucristo murió para que usted y yo tengamos un lugar en la eternidad. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Dice de la siguiente manera: y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Esto es un cántico apocalíptico, un cántico que se da en el cielo, un cántico que refleja lo que Dios ha hecho por nosotros y hacia dónde vamos. Todas esas cosas ha hecho la muerte de Jesucristo. Cada vez que usted piense, ¿por qué murió Jesús? Cuando sus hijos le pregunten: mamá, ¿para qué murió Jesús? Cuando sus sobrinos, sus nietos le pregunten: ¿qué vamos a ir a celebrar a la iglesia? La muerte de Jesús. Y alguien le podrá decir: ¿pero quién celebra un muerto? Pero es que este no es cualquier muerto, ni su muerte es cualquier cosa. Su muerte tenía los propósitos de Dios, que eran: número uno, reconciliar al hombre con Dios. Número dos, otorgarnos el perdón de pecados. Número tres, darnos un lugar o un acceso hacia el lugar santísimo. Número cuatro, destruir el imperio de la muerte, quitarle el dominio que Satanás tenía sobre nuestra vida. Número 5, librarnos del temor de la muerte. Número 6, hacernos siervos de Dios. Y número 7, darnos un lugar en la eternidad. Para eso murió Jesucristo. Y gracias a esa muerte, todo eso es ahora accesible para usted y para mí. No hay nada que usted y yo podamos hacer para conseguir todo eso. No hay dinero en el mundo que usted pueda ganar y ofrecer para tener eso, perdón de pecados. Mucha gente se va de este mundo con mucho dinero, pero sin haber sido perdonado de sus pecados. Mucha gente tiene muchas cosas en este mundo, pero la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y solo la muerte de Jesucristo podía hacer todo eso por nosotros. No nos equivoquemos, hermanos, jamás. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. El único que puede reconciliar al hombre con Dios se llama Jesucristo. El único que pudo haber hecho que tuviéramos acceso a la presencia de Dios se llama Jesucristo.
Y el único camino, verdad y la vida se llama Jesús. Y el único que nos lleva al cielo será Jesucristo. Al cielo no entra nadie que no pase primero por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a nuestro Señor Jesús.